Querida Ivonne Melgar, qué bueno que nos acompañas. Esto no viene en las portadas, ya las revisé y ninguna dice, pero hoy es viernes y esa es la mejor noticia de todas. Es una gran noticia. Esa debe estar en la primera. Cintillo, por lo menos, es así lo de arriba, o una fotografía. Ay, buenos días, Diana, muy buenos días a todos. Gracias por su acompañamiento. Es viernes y cuando la ley es de adorno, nos crecen los enanos y los abusos. Ese podría ser el titular que engloba la diversificada oferta hoy de los titulares de la prensa con alcance nacional. Dice Excelsior que gastan en asfalto fondo educativo. Todos esos millonarios cantidades que envía la Federación a las entidades a través del Fondo 23, el Fondo 28, el Fondo 32... fondos para la educación, para la salud, ya lo sabemos, se gastan a diestra y siniestra, sin orden y sin rendición de cuentas. Y por eso siempre, oye, pero si tanto dinero para combatir la pobreza, ¿y por qué seguimos igual? Y tanto dinero para combatir el rezago, ¿y por qué seguimos igual? Bueno, porque las autoridades locales pueden, al final de cuentas, aplicarlo en lo que se les venga en gana. Y eso es lo que está documentando hoy Naciones Unidas en este reporte, donde cuestiona el uso de los recursos en los estados pobres. Dice que las entidades con mayor rezago en educación invierten recursos federales en municipios con alto desarrollo humano. Reveló este reporte que los 10 estados más pobres del país gastan en arreglar calles en vez de invertir en educación, que es la mayor de sus necesidades. El Índice de Desarrollo Humano para las Entidades Federativas de México 2015, que impulsa el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, presentó este miércoles el reporte y señaló que en estados como Michoacán, por ejemplo, la mayor parte de los recursos se utilizan para construir, rehabilitar y mantener calles y carreteras. Muy bueno. Y hay otras revelaciones más de carácter empresarial. De alguna manera estas serían las fuentes mayoritarias hoy en la prensa nacional. En el caso de la jornada es Alfredo Harp quien declara que es muy grave la carga fiscal que ahora están sobrellevando las empresas derivado de la reforma hacendaria. El banquero se dice preocupado por lo que consideró la crisis social. Todos rechazamos la decisión de no cambiar el impuesto sobre la renta, el ISR, hace 2 años, dijo, y pide abordar el tema en el Congreso. Las cosas deben cambiar de inmediato. No vamos a hacer la tarea ni dar instrucciones a los que gobiernan, pero esos son sus señalamientos, al representar al sector empresarial. También los empresarios fueron encuestados por Banjico, y los resultados de esta encuesta sobre las expectativas del crecimiento hoy son materia de titulares. En El Financiero dice, bajan expertos previsión de crecimiento para el 2015. Encuesta Banjico, especialistas señalan 3.08% para 2015 en crecimiento, 3.63% para 2016. El Economista, en el mismo tema, encuesta del Banjico, rebaja expectativas. Los especialistas ajustan el PIB de 3.29% a 3.8% para el 2015. Me parece de todas maneras una cantidad buena para cómo hemos venido creciendo en los últimos años. Estamos en febrero. Digo, en marzo. Todavía falta. Va bajando. Sí, porque sé con qué vamos a terminar. No es la cuesta de enero, sino que es la bajada. De todo el año, sí. De todo el año. Y bueno, explican que es la inseguridad, la caída del crudo y los factores que estarían incidiendo en esta expectativa a la baja. Prevén también baja en la inflación y paridad de 14.5 pesos por dólar. Ovaciones también. PIB de solo 3%, prevé iniciativa privada, baja de crudo, inseguridad y debilidad económica. Los analistas del sector privado fueron consultados por Banjico. Muy bien. En otros temas que tienen que ver con dinero malgastado, Reforma dice que cuestan 5,000 millones de pesos los fraudes en cajas de ahorro. El gobierno paga a afectados con dinero de los mexicanos y por supuesto esto al ser analizado se califica como injusto por los expertos porque resulta que acabamos todos solventando los daños de este tipo de ahorros que no tienen regulación y por eso decimos
las leyes son violadas y entonces los abusos crecen y todos pagamos la factura de los mismos. Milenio, ya en otros temas, también con un reporte de la ONU que señala que México en el top 30 de la violación de los derechos humanos, el país es cruel ejemplo de cómo la violencia puede amenazar a la democracia. La reunión en Ginebra, ahí se actualiza el informe de la Cancillería sobre el caso Ayotzinapa ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. La ONU anda muy activa y no con buenas noticias, activa, ¿no? Muy activa. Hoy 2 portadas, una diciéndonos que la educación en los municipios se está destinando a otra cosa y no en lo que debe de ser, y también nos está diciendo que seguimos en la violación de los derechos humanos. Sí, fíjate que... ¿Qué se siente cuando de afuera te están dice y dice y dice? Es muy interesante lo que tú señalas, Vianey, porque nos lleva a pensar, ¿qué pasó? Antes la política exterior del país incluía saber peinar, saber rebajarle las aspas más filudas a este tipo de informes, y entonces se le bajaba el tono, puede ser una opción, o tenemos unas Naciones Unidas más beligerantes, más activas, es otra opción, o en realidad nuestra situación cambió y se agravó tanto que hemos pasado de reportes de palomita y aplausos a estos focos encendidos. Sugiero una nota diplomática. ¿Más respeto? Más respeto. Tengamos relaciones amistosas y bilaterales de respeto, colaboración. Debe haber un lindísimo machote para que nada más sellito y firmado. Otra crítica, saca el machote de la nota diplomática. Lo que sí es un hecho es este abuso y esta falta de la ley. En otro tema, la crónica hoy, fechada, es una investigación en el Estado de México y dice que aumenta en 26% el robo de ganado en 2 años, que a punta de rifles R-15, bandas del crimen organizado llegan en tráilers y dejan vacíos los establos. Estado de México, entre las 5 entidades con más robos, presentaron 8.286 denuncias en los últimos 2 años. Muy bien. Y si no fuera suficiente con el imperio de la impunidad, en materia de grilla tampoco nos ponemos de acuerdo. Las elecciones comienzan a ser el tema cotidiano y los desacuerdos, la característica de este Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones. Hoy el Universal dice que amenaza a luz de multas al Partido Verde Ecologista. En 4 meses acumuló más de 27 quejas y podría haber más castigos, advierte el titular del INE, Lorenzo Córdoba. En 24 horas hay en la Fiscalía para Delitos Electorales un rezago de casi 5.000 denuncias. Hoy es un atraso histórico. El nuevo titular de la Fiscalía Especializada, Santiago Nieto Castillo, afirma que la mayoría de las averiguaciones previas son a causa del turismo electoral. ¿Cómo nos gusta viajar a costillas del erario, no? Y aunque sea para votar. Aunque sea para ir a pueblear y a pedir el voto. Reporte Índigo trae un tema muy interesante, me parece muy pertinente su portada. Dice: las castas mexicanas. El árbol genealógico de la política crece en cada elección. Hoy muchos candidatos a un puesto son hermanos, esposas, parientes, hijos de algún prominente miembro de la partidocracia nacional. Y no se salva nadie, ¿eh? Nadie. Nadie en el PAN, los ves en el PRD, lo ves en el PRI, lo veíamos en las listas del fin de semana pasado para plurinominales. No, que no va a pasar, dicen, no, ay, pero ¿de qué te preocupas si va en el 8º lugar, 9º, no va a quedar? De todas maneras, el ocupar simbólicamente un espacio en esa representación habla de que sí, parece ser que también hay se hereda la política, la capacidad. Si las plazas sindicales se heredan, ¿por qué los puestos políticos no? A ver, ¿dónde están los derechos? Me contaba un aspirante que le habían dicho cuando perdió: oye, dale chance hoy a fulanito que se quede y a ti te toca dentro de 3 años y te va a tocar con la posibilidad de dejar a tu hija si quieres. Pero mi hija, ¿por qué? O sea, mi hija se dedica al arte. No importa,
también puede ser después. ¿Qué tal? Publimetro, ya hablando de realidades que no tienen que ver ni con políticos ni con grandes cantidades, sino con la vida real de los capitalinos, castigan más a engomados con el 1 y 2, dice Publimetro. El gobierno del Distrito Federal aplicará reglas adicionales al hoy no circula cuando se declaren contingencias en la ciudad. En el segundo día de adversidad ambiental descansarán los autos con holograma de verificación 1 y 2, dependiendo si la placa de circulación es non o es par. Esto lo definirán las autoridades según sea el caso. Oye, Grilla, cuéntame, Grilla. Mira, la verdad es que el tema hoy de la grilla, y lo aborda muy bien Frentes Políticos, es Marcelo Ebrard. El tranquilo, dice Marcelo Ebrard Causaubones, jefe de gobierno del DF, está como si nada. Y se cura en salud, presentó su declaración patrimonial y aseguró que vive de ofrecer consultorías y conferencias que le generan ingresos por 150,000 pesos mensuales, que no es dueño de ninguna propiedad y que del 2006 a la fecha ha rentado 3 domicilios diferentes. El candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano informó que no tiene adeudos ni inversiones a plazo. No dijo sí como sus hermanos, también tiene cuentas en Suiza. Por lo visto, se pactó su impunidad, pese a ser el responsable del desastre en que se convirtió la obra más cara de la Ciudad de México, la línea 12 del metro, 47,000 millones de pesos tirados a la basura, dice Frentes Políticos de Excelsior. ¿Te quedas pensando? Tengo una duda, Miss. Dígame, mi niña. 150,000 pesos mensuales es lo que dice que percibe. 80,000 pesos se van en la renta, eso no sé. 80,000 pesos, ¿qué casa bueno, será? ¿qué caserón? ¿Qué casero? No. Es que todo mejor está incluido con mayordomo, servidumbre, chofer, jardinero. Se compre una casita. Pero a ver, se ha casado 3 veces, tiene hijos, tiene que hacerles la manutención. Entonces, el resto que le queda, no me salen las cuentas hoy. Fíjate que a mí quizás, como soy mala para las finanzas, tal vez me salieran, pero me acordé de mi bella abuela materna, que siempre decía: desconfía del que renta, hija, no alquiles, no porque sea pobre, dice, porque hasta el más pobrecito puede comprar algo. Y siempre su consejo era, si vas a ser una persona buena en la vida, ahorra y cómprate tu propiedad. Porque el que anda pagando alquiler, algo hace mal, algo no ordena. Y dices, oye, administraste la ciudad más grande del mundo, ¿y rentas? O sea, pero además ¿así administras? 80,000 pesos de renta. Bueno, además. O sea, además. No hay eso es para análisis de 80,000 pesos de renta. Digo yo, cada vez me hago mucho más conservadora. Es cómo vives, cómo eres y te diré quién eres. Pero además seguramente cuando ayer mucha de la gente que lo conoce vio su declaración patrimonial, todavía se oyen las carcajadas. Entonces se oyen las grandes carcajadas. Memorríos, aplausos, sí, carcajadas. No. A ver, ¿qué más? Bajo reserva, hoy en el Universal trae muy buena grilla sobre la disputa de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Vianey, y es que se refiere al acuerdo que ayer tomó la Cámara de Diputados, pidiéndole a los integrantes de la mesa directiva que hayan sido electos por algún cargo público que se separen de su curul para darle imparcialidad y objetividad a los comicios. El acuerdo le ayuda mucho al grupo dominante dentro del PRD, pues saca de la jugada a Aleida Alavés, actual vicepresidenta y aspirante a una diputación local en el DF. Doña Aleida busca quedarse, aunque sea por unos cuantos días, como presidenta de la mesa directiva que dejó Silvano Aureoles para irse a hacer campaña por la gubernatura de Michoacán. La dirigencia perredista busca que sea el diputado Julio César Moreno quien eventualmente busque la presidencia en San Lázaro, por lo que con este acuerdo aleja de la silla presidencial a Aleida, perteneciente a la corriente de René Bejarano, hoy antagonista de los Chuchos. Oye, ¿y caricaturas? Ay, buenísimas, muy emocionados los cartonistas. Tenemos, Vianey, en El País de Nunca Jamás en Milenio, el retrato del aspirante, pues el principal y controvertido aspirante a la Suprema Corte de Justicia, hoy embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora. Dice, un mundo muy raro, y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir una mentira. Les diré que vengo de allá, de un mundo raro. Muy buena. Y Magú con el mismo tema en la jornada, se llama A un Paso, Suprema Corte y Confección, dice, estoy empapado de los asuntos de la Suprema Corte, sobre todo de sus megasueldos. Y finalmente Calderón, hoy en Reforma, pues digo, el tema imperdible, ¿no?
Ahí está Marcelo Ebrard y dice: el gato sin votos, alguien pronto, mi amo se ha quedado sin nada, dice el gato. Y vos, Melgar, vamos a hacer una